Primero que, como les digo, eso ya ocurrió hace un siglo. Y hace un siglo se creía pues, que efectivamente la ciencia tenía un método general. Hoy día, mis queridos amigos, nadie les aceptaría que hay un método general. Hay métodos de la ciencia y tienen igual reputación. Por ejemplo, los métodos del positivismo son los métodos cuantitativos, ¿no? Y los métodos cualitativos que responden pues al paradigma cualitativo, ¿no? Al paradigma naturalista, son varios también. Entonces, cuando nosotros decimos, estoy usando el método científico, ¿a cuál nos referimos? Eso hace 90 años, 80, 70 podría tener vigencia, pero hoy, en la época en que hablamos de investigaciones con enfoque cuantitativo, cualitativo, con enfoques mixtos, con diseños mixtos y todo eso, en esa época será plausible hablar de un método científico, un método de la ciencia. No. Hoy día hay muchos métodos de la ciencia y todos con la misma reputación. Entonces, acá lo que ustedes van a poner es cuál método están empleando. Entonces, si voy a describir la realidad tal como es, sin manipularla, sin alterarla, voy a observar, voy a medir, voy a aplicar instrumentos, voy a entrevistar, voy a todo lo que quiero, pero no voy a manipular para nada la realidad. Entonces estoy usando el método descriptivo, ¿ya? Sí. Pero, pero entonces surge otro problema. Miren, hay casos en que una variable está en el pasado y otra variable está en el presente. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera hacer un estudio, solo imaginen, ¿ah? Y este es un ejemplo, siempre me ha servido como ilustrativo porque lo entienden. Imagínense que yo quiero saber si vuestra primera experiencia de pareja influye o no en la felicidad con la pareja actual. Miren, una variable, la primera experiencia de pareja, ya está en el pasado y la actual sensación de felicidad está en el presente. Entonces, cuando yo tengo una variable en el pasado y una variable en el presente, ya uso una variedad del método descriptivo que se llama método ex post facto. ¿Ven? Entonces, es otro método. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren estudiar si la estimulación temprana influye en el rendimiento de los estudiantes universitarios. La estimulación temprana ya pasó hace muchos años, pero el rendimiento del estudiante universitario es presente. En ese caso, empleo el método ex post facto, ¿sí? Por ejemplo, imaginen que yo quiero saber a ver, imaginen, yo quiero saber si mis primeras experiencias en la escuela con la matemática influyen sobre mi decisión de mi elección de carrera. Entonces, esa primera experiencia en la escuela con la matemática ya pasó, pero mi elección de carrera es presente. Entonces, acá uso el método ex post facto, ¿ya? En esos casos se emplea. Y el tercer método es el método experimental. Acá sí yo, como investigador, he decidido manipular alguna variable o algunas, porque yo puedo hacer un experimento manipulando una variable o puedo hacer un experimento manipulando dos o más variables. ¿Ya? Acá yo manipulo, muevo, saco, retiro, introduzco, vuelvo a retirar variables, genero condiciones, modifico el ambiente. Eso es un experimento. Y observo cómo esa manipulación de la variable o las variables afecta a otra u otras que se llaman variables dependientes. Entonces, cuando yo uso el método experimental, aquí sí manipulo la realidad, modifico, hago cambios y observo cómo esos cambios afectan a otra u otras variables. Cuando eso ocurre, yo estoy empleando el método experimental.
Entonces ahí ya puedo señalar, por ejemplo, miren, eh, yo puedo he diseñado un módulo de enseñanza, por ejemplo, de la física, ¿ya? Y entonces tomo la prueba de entrada, cómo están mis estudiantes en física, aplico el módulo, que es la variable experimental, y luego evalúo para saber cuáles fueron los efectos de la aplicación de ese módulo en el aprendizaje de la física. ¿Ven? En ese caso he hecho un experimento. Siempre que yo hago modificaciones en la realidad, estoy haciendo un experimento. ¿Mm? Entonces, hay experimentos de laboratorio y hay experimentos de campo. Los que hacemos en aula, tal y como están, tal y como se desarrollan los hechos, son experimentos de campo. Por ejemplo, yo en este momento con mi equipo estamos haciendo una investigación, llevamos a los chicos, a los sujetos del experimento, a la cámara de Yesel. Ahí en la cámara de Yesel les ponemos unos electrodos y les hacemos un electroencefalograma para saber cómo está funcionando su cerebro en condiciones de reposo, ¿no? Luego les planteamos algunas tareas y empezamos a monitorear cómo funciona su cerebro, cómo se alteran las ondas cerebrales con esas actividades. En ese caso estoy haciendo un experimento de laboratorio, porque estoy modificando, estoy introduciendo una serie de tareas para ver cómo esas tareas afectan las ondas cerebrales. ¿Ve? Entonces hay un experimento de laboratorio. Además de estos tres eh, métodos, que son los métodos clásicos, ¿no? También hay una serie, no poquitos, hay una serie de métodos cualitativos que también pueden emplear. Es más, pueden emplear métodos combinados en una tesis magistral o doctoral tranquilamente. Un investigador puede emplear métodos combinados. Yo personalmente, yo no creo en esa absurda división entre investigación cuantitativa y cualitativa. Eso yo no lo creo, pero ya no es el momento ni el espacio para discutirlo. Yo pienso que un investigador debería usar todos los métodos que necesita para lograr el conocimiento que requiere, ¿no? Entonces, si necesito esto, eso uso. Si necesito aquello, eso uso, ¿no? Algunos le dicen eclecticismo a eso, pero un investigador hace todo lo que necesite hacer para obtener la verdad científica. Bueno, entonces ahí pues un método, el método biográfico. Ustedes son jóvenes y posiblemente no han oído hablar mucho de uno de los literatos más destacados del siglo XX. Aunque yo no compartí sus ideas políticas, sí lo respeté mucho como intelectual. Un señor llamado Luis Alberto Sánchez. El doctor Luis Alberto Sánchez es un hombre que habló, miren, vivió hasta los 94 años y habló en la radio hasta los 94 años. Pocos días antes de morir dejó de hablar en la radio. Era un tipo pues brillante, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, su tesis de él, la tesis yo la leí, la tesis de él, era un estudio biográfico. ¿Saben en qué consistió su tesis? En indagar y construir él la biografía de Manuel González Prada. Y eso luego se publicó en un librito que se llama Don Manuel. Entonces, por ejemplo, los que trabajan en el campo de la literatura, incluso de las ciencias, por ejemplo, en psicología, hay investigadores que se han dedicado a investigar la historia, eso lo vamos a ver, pero de algún que trajeron la psicología por primera vez al Perú, ¿no? Entonces, solo se dedicaron a eso y es una investigación, pues si eso no se sabía, ahora ya se sabe, ¿no? Entonces hay un método histórico, perdón, un método biográfico. También hay un método histórico, que lo voy a hablar de una vez, que es justamente en indagar lo que ha ocurrido en un periodo de la historia. Aquí sí, fíjense, aquí sí es pertinente poner el año. Por ejemplo, yo podría hacer un estudio
de los cambios en la educación en el oncenio de Fujimori, ¿no? Podría hacer un estudio sobre la corrupción durante el oncenio de Fujimori y así cosas así. En ese caso, estoy usando el método histórico, ¿no? Podría yo hacer un estudio sobre el desarrollo del enfoque de competencias en el siglo XXI, en el Perú, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, ven, ahí sí amerita que yo señale el periodo de tiempo. Pero se dan cuenta que yo no pongo en el 2023, pues sería tonto que haga un estudio por solo lo que pasó en el 2023, ¿no? Entonces, salvo que sea pues un hito en la historia. Por ejemplo, yo sí podría hacer un estudio muy interesante probablemente sobre lo que ocurrió entre el 20 y el 22, ¿no? La pandemia, ¿no? Entonces, ahí sí hay casos donde se amerita un estudio histórico para estudiar, para conocer, para indagar sobre los fenómenos acaecidos en un periodo histórico. También tenemos el método etnográfico, ¿no? Con el que podemos indagar sobre las relaciones entre grupos pequeños, medianos, grandes, gigantes, ¿no? Podemos indagar sobre sus costumbres, sus hábitos, sus creencias, su lenguaje, su, su idiosincrasia, su folclore, todo eso, ¿no? Entonces, ahí en ese caso usamos el método etnográfico. Y hay varios métodos cualitativos que por razones de tiempo y espacio no me voy a detener, pero ustedes pueden en su perfil señalar eso, ¿no? De hecho, eh, hay investigaciones que se han hecho en la facultad sobre características, ¿no? El otro día revisaba un estudio sobre el significado de la tunantada en jauja, ¿no? ¿Qué significa? Pero eso ya no, ya se van, entrevistan a las personas, buscan a los más viejitos y todo eso. Entonces, con todas esas entrevistas empiezan a establecer cuál es el significado que tiene la tunantada y así sucesivamente. Entonces pueden hacer ese tipo de estudios también. Entonces, si tienen hasta aquí alguna pregunta, mis queridos amigos. Bien, finalmente, los diseños. Miren, solo le quiero alertar de un error que puede ocurrirles. Miren, si ustedes eligen, por ejemplo, emplear el método descriptivo, amigos, es como si dijéramos es una familia que tiene sus hijitos. Entonces, el método descriptivo tiene sus diseños, ¿ya? El diseño descriptivo simple, el descriptivo comparativo, el descriptivo correlacional, son los hijitos, por decirlo así, son los diseños del método descriptivo. El método ex post facto, por ejemplo, es una familia, una subfamilia, ¿no? Como les dije, una variedad del método descriptivo, que también tiene sus propios hijitos. Por ejemplo, el diseño correlacional y el de grupo criterio. Son dos diseños que corresponden al ex post facto. El método experimental es como un señor que tiene tres hogares y en cada hogar tiene sus propios hijitos. Por ejemplo, miren, el método experimental tiene tres subfamilias, la de los preexperimentales, de los cuasi experimentales y los experimentales propiamente dichos. Entonces, tres familias. Y cada familia, a su vez, tiene sus hijitos. Entonces, por ejemplo, decimos preexperimentales, pero hay varios preexperimentales. Decimos cuasi experimentales, pero hay varios cuasi experimentales. Decimos experimentales propiamente dichos, pero también hay varios. Entonces, vamos a distinguir primero, acá sí me voy a detener solo un momentito para explicarles esto. ¿En qué se diferencian los diseños preexperimentales de los cuasi experimentales, de los experimentales propiamente dichos?
Se diferencian en que los preexperimentales son los menos rigurosos, los menos exactos, los que menos confianza me dan como investigador. Los cuasi experimentales son más rigurosos que los anteriores, pero no son tan exactos, ¿no? Pero sí son más rigurosos, son más exigentes y ya tienen cierta credibilidad. Los más rigurosos, los más creíbles, los más confiables son los experimentales propiamente dichos. En educación, generalmente no se usan diseños experimentales propiamente dichos, salvo que tengamos un laboratorio y podamos hacer control riguroso de variables. Por ejemplo, el experimento que les acabo de contar y otros experimentos que hice, bueno, porque hemos logrado montar un laboratorio en la Facultad de Educación. Entonces yo puedo hacer experimentos usando diseños experimentales porque puedo tener control de variables, ¿no? Por ejemplo, de ruidos, de temperatura, de luz, de una serie de cosas. Pero usted hace un experimento en un aula, vamos a suponer que usted está experimentando una técnica, una estrategia en un aula. Usted no puede impedir que salgan del otro salón los chicos gritando y hagan bulla y los distraigan a sus estudiantes. Usted no puede impedir que está usted haciendo su clase y que toca la puerta el coordinador, la directora, el director, no sé, y le interrumpe la clase o alguien viene a visitar. Entonces, eso no se puede impedir. Esas son cosas que ocurren en la cotidianidad. Entonces, cuando hacemos estos experimentos en condiciones regulares, donde no podemos tener todo el control de variables, estamos usando diseños cuasi experimentales. Pero hay varios cuasi experimentales, así como hay varios preexperimentales. Y hay varios, cuando ya tenemos un control de variables y decimos de usar un diseño experimental, entonces también hay varios. ¿Cuál de ellos? Entonces acá la sugerencia, mis queridos amigos, es que ustedes no se queden diciendo voy a usar un diseño cuasi experimental, sino que cuál de ellos, ¿no? Ahora recuerden, otra cosa que es muy importante, recuerden que a los métodos les corresponde su diseño. Un error que es muy común es que ponen, por ejemplo, método descriptivo, diseño cuasi experimental. No puede ocurrir, porque el diseño cuasi experimental pertenece al experimento, por lo tanto pertenece al método experimental. En cambio, al método descriptivo le corresponden diseños descriptivos. No pueden hacer ese tipo de mezcla, ¿de acuerdo? Si usted usa el descriptivo, los diseños son descriptivos. Si usa el ex post facto, los diseños son ex post facto. Si usa el experimental, ahí puede tener diseños preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales propiamente dicho. Pero hay que señalar cuáles son. Yo les estoy mandando un material donde están todos los diseños que yo he recopilado para que puedan ustedes guiarse desde los diseños descriptivos hasta los experimentales para que puedan hacer. Con esos datos, mis queridos amigos, queda completo el perfil que tienen que presentar para postular al posgrado. ¿Alguna pregunta, mis queridos amigos? Flor, Flor de... Maestro, Sí, un ratito, amigazo. Flor está pidiendo la palabra y le damos la Sí, preferencia a las damas. ¿Estamos de acuerdo, amigo? ok, sí, ok, Sí. correcto. Flor, te escuchamos. sí. Maestro, un favor. En este caso, por ejemplo, si voy a hacer una investigación con ya un programa educativo ya, que se va a aplicar en cierta institución y se va a manejar, por ejemplo, un grupo control y un grupo experimental. A eso, el método estaría bien experimental de diseño cuasi experimental. Sí, correcto. Ah, Estaría bien el método experimental, diseño cuasi experimental, pero hay que señalar cuál, porque ahí tenemos varios diseños cuasi experimental. En tu caso, por lo que tú me estás describiendo, tu diseño sería un diseño cuasi experimental de dos grupos antes después. ¿Ya? Así se llama. Diseño cuasi experimental de dos grupos antes después. Y como los grupos no van a ser aleatorizados, ¿no? Porque tú vas a tomar un no. salón como control y seguramente un salón como experimental, ¿verdad? Sí, doctor.
Ya, en ese caso va a ser un diseño, o sea, vas a poner método experimental, diseño cuasi experimental de dos grupos no equivalentes antes, después. ¿Ya? ¿Por qué no son equivalentes? Porque son dos grupos ya tomados, son dos grupos intactos, ya tomados como estaban, preformados. ¿Ya? ¿Te ayuda eso, Ya, Flor? doctor. Sí. Sí, doctor, Ya. muchas gracias. No, estoy para servirte, princesa. Amigo, ahora sí te escuchamos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ya, hay un estudio que se pretende realizar respecto al desarrollo de la expresión oral, ¿ya? Y para ello se está poniendo de manifiesto el experimento de juegos lúdicos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el enmarcamiento del estudio en este caso? ¿Cuasi Eh, experimental? Depende, va a depender. Mira, vas a poder hacer eso, vas a hacer esa aplicación de los juegos lúdicos en condiciones normales de aula o vas a tener un laboratorio, un lugar especial donde vas a poder hacer esa aplicación de los juegos lúdicos. Por las condiciones de infraestructura, yo supongo que haría en la misma aula. Ya, En la misma correcto. Entonces, aula. mira, Entonces, perfecto. Entonces, eso significa que no tienes todo el control riguroso de variables, ¿no es cierto? Ahí van a haber variables que van a intervenir al margen de tu control, ¿verdad? Cuando eso ocurre, estamos claro. frente a un diseño cuasi experimental. Ahora, la segunda parte de la pregunta es, ¿vas a tener grupo control o no vas a tener grupo control? Sí, es necesario tener el grupo control para Claro, es saber el avance, necesario, ¿no? es muy bueno tener grupo control. Entonces, en ese caso, la respuesta sería la misma que le di a Flor de Lis. Tendrías un diseño cuasi experimental de dos grupos no equivalentes antes después, así se llama. Ahí en el material que miren, les estoy mandando, por favor, Al grupo, formen un grupo de WhatsApp. ¿Pueden formar un grupo de WhatsApp los que están acá? Para enviarles todo el material, porque yo lo puedo poner en el team, pero no sé si van a acceder ahí, porque como este grupo se ha armado ahí. ¿Pueden formar un grupo de WhatsApp? sí, sí, ¿Alguien? perfecto, maestro. A ver, lo voy a hacer. Ahí, fórmenlo para enviarles todo el material, ¿ya? Todas las diapositivas Ya, más otro material ya. adicional, ¿les parece? Sí, está bien. Al chat más agreguen todos los números que están integrados en este grupo. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna pregunta mientras van formando ese WhatsApp? Sí, doctor, Yerlique, buenas noches. Buenas noches. Tenía una consulta, era con respecto más o menos a lo que yo estaba viendo, era sobre percepción de estudiantes universitarios, ¿no? Sobre el Ujú, proceso de enseñanza de sus docentes en este caso. Yo ujú. podría utilizar el método descriptivo y si fuera el caso, ¿cuál sería el diseño, doctor? Mira, en este caso tú me dices que vas a hacer un estudio sobre la percepción de los estudiantes universitarios sobre la enseñanza de sus docentes, ¿no es cierto? Ahí tienes básicamente una variable, percepción acerca de la enseñanza. Si tú Así. dejas así en general, entonces sería un diseño con un solo grupo, porque todos tus estudiantes los tomes de donde los tomes, pero que sean universitarios, van a formar un solo grupo, ¿ya? El grupo M, y vas a hacer la observación de una variable, que en este caso es la percepción acerca de la enseñanza. Esa es la observación, eso. En ese caso, tu diseño es un descriptivo simple, pero tú lo puedes complejizar, no complicar, sino complejizar un poquito si tú no solo dices cuál es la percepción de los estudiantes sobre la enseñanza, sino que tú puedes preguntarte si existen diferencias en la percepción de los estudiantes de universidades estatales y particulares sobre la enseñanza de sus profesores. En ese caso, lo conviertes en un diseño descriptivo comparativo. Va a depender, princesita, de lo que decidas hacer, ¿ya?
Si tú decides Claro. complejizarlo un poquito más, que sea más digno de ti, pues porque eres una chica inteligente, entonces yo te sugeriría que hagas un comparativo que no es muy común, porque las personas suelen hacer más correlacionales y descriptivos simples que comparativos. Pero si tú haces un comparativo, podrías decirnos cómo perciben la enseñanza de sus docentes, los estudiantes de universidades particulares, y con respecto de cómo la perciben los de estatal. O podrías compararlo por áreas, por ejemplo, cómo perciben la enseñanza los estudiantes de las carreras de ingeniería con respecto a los de estudiantes de ciencias sociales. Entonces, igual lo vuelves comparativo, ¿ya? Y en ese caso tendrías un diseño descriptivo comparativo. Si te quedaras con la primera opción de ver cuál es la percepción que tienen los estudiantes universitarios sobre la enseñanza de sus docentes, entonces sí se quedaría en un diseño descriptivo simple, ¿ya? Ya, Atrevida muy amable. princesa. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Sí, maestro Yarreque. Sí, te escucho. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto Buenas volver a noches. escucharlo y nada, compartir estos espacios. Quería También hacerle para una mí es un gusto, consulta. amigo. Sí, te Sí, escucho. maestro. Mire, ahora yo estoy trabajando por una localidad por La Oroya Ujú. y bueno, yo ya quería aplicar ¿no? Mi investigación para la maestría. El tema es que he notado, hay un problema ahí, el tema de los niños tienen miedo a hablar, ¿ya? Se cohíben mucho al hablar. Entonces, yo me he especializado en cierta forma en lo que es el debate escolar. Y ahí desarrollamos mucho el pensamiento crítico. Y dentro de mi experiencia es que los estudiantes cuando logran dominar, ¿no? La estrategia pedagógica del debate escolar, en la cual ellos logran investigar, elaboran sus argumentos y también trabaja bastante en la oratoria, es que se siente que los estudiantes ganan, o sea, realzan el nivel de autoestima, se sienten seguros de lo que van a decir, ¿no? Ya Ujú. dominan un público. Entonces, mi tesis quería basarlo en eso, en cómo el desarrollo del pensamiento crítico incide en el autoestima de los estudiantes. Pero el tema es que, maestro, bueno, estoy trabajando en un lugar donde hay un colegio con un aproximado de 100 estudiantes. ¿Ya? Lo que quería preguntar es, ¿yo puedo aplicar mi investigación ahí en un solo colegio con los 100 estudiantes o tengo que hacer una comparativa todavía? Mira, es muy buena tu pregunta, amigo, y muy buena tu inquietud. Sí, les debo aclarar algo. Cuando el estudio es descriptivo, recuerden esto, cuando el estudio es descriptivo, ustedes traten de tomar la mayor. Existen fórmulas que nos dicen el tamaño de la muestra, ¿ya? Yo les digo de todos modos, ya la estadística ha probado, de que una muestra mayor de 300 es siempre significativa, pero ese es para un estudio descriptivo. No es tu caso. Tu caso es de un estudio experimental. Ahora, en el estudio experimental, ¿qué hace el investigador? Acá no, la fórmula no te va a decir cuántos estudiantes vas a tomar. Tú tienes que tomar el número de estudiantes que tú puedas controlar como investigador, que tú puedas manejar bien tu experimento sin que se altere por la cantidad, ¿ya? Entonces, si tú me dices, doctor, yo tengo 100 estudiantes, pero yo voy a hacer el experimento bien hecho, bien controladito, todo con todas sus pruebas, con 40 experimentales y otros 40 los voy a tomar de control. Entonces sí vale, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se hace un experimento, todos sabemos que ahí sí hay un trabajo más sostenido, que tienes que controlar muchas variables y no puedes hacer crecer mucho la muestra, porque cuanto más grande sea la muestra, más difícil va a ser que tú controles las variables. Entonces, sí es posible que lo hagas. Lo que te recomiendo es que no pongas en el título ni en el problema estudiantes de la institución educativa tal, ¿no? Sino pongas, por ejemplo, acá incluso tú tienes dos elementos que son importantes, porque tú estás diciendo el método de debates, ¿no? Tú podrías probar dos cosas, ¿no? Mira, si el método de debates efectivamente, porque tú empíricamente lo has observado, el método de debates
desarrolla el pensamiento crítico y sí, el método de debates y el pensamiento crítico influyen sobre la autoestima. O sea, tú podrías preguntarte, por ejemplo, ¿el método de debates desarrolla el pensamiento crítico y esta influye sobre la autoestima? Entonces tienes, mira, una relación de 3 variables. Un trabajo formidable, puedes hacerlo con 40 sujetos o 30 bien manejados con tu grupo control y eso sería una valiosa tesis. ¿Ya? Bien, maestro, muchas gracias. Sí, justamente yo trabajo mucho en lo que se llaman los clubes de debate. Entonces Ujú. ahí manejo pues un aproximado de 30, Perfecto. 40, ¿no? Claro, entonces Entonces, mira, ahí tomas una prueba de entrada de pensamiento crítico y de autoestima. De las dos cosas tomas tu prueba de entrada. Luego aplicas tu método durante el tiempo que tú consideres y luego aplicas nuevamente la prueba de pensamiento crítico y la prueba de autoestima. ¿Ya? ya, gracias, maestro, gracias. Muy, muy Bien, amable. no, estoy para servirlos.